Tenemos con nosotros a la maestra Natalia Telles Torres Orozco. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de México, que la UNAM, maestra en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicos de Estudios Superiores de la UNAM y cuenta con estudios de maestría en Global Rule of Law y por la Universidad en Genova, Italia. Ha completado diplomados en argumentación jurídica en la Universidad Panamericana, Instituto de la Judicatura Federal y Fundación General de la Universidad de Alicante, y en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por parte de la UNAM. Ella ha tenido entre sus cargos magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También fue abogada en la Procuraduría Fiscal de la Federación y docente en la UNAM y la Escuela Libre de Derecho. Pues bueno, un currículum bastante amplio de la maestra Natalia Telles Torres Orozco. Maestra, como siempre, un gusto, como siempre, un placer conocerla y tenerla aquí. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a tu audiencia por estarnos aquí acompañando el día de hoy. Gracias, maestra. Regáleme un minutito, déjeme acomodar. Aquí ya se acomodó esto. Maestra Natalia Torres Orozco, antes de empezar con toda la preguntadera que vamos a hacer el día de hoy, me gustaría que se presentara, que la conocieran, qué número tiene, quién es usted. Digo, ya dimos una ligera reseña de usted, pero así a grosso modo, en breve, ¿quién es Natalia Telles? Quitándole la maestra, la persona, ¿quién es Natalia Telles Torres Orozco? Pues mira, Roberto, la Natalia Telles pues es hija, es hermana, es pareja, es colaboradora, porque no me gusta decir que soy la jefa, ¿no? Yo tengo colaboradores. Soy amiga, soy vecina, pero como les digo, yo antes que nada soy una mujer que siempre ha luchado porque exista justicia en este país, con sueños, con aspiraciones, pero también con un compromiso real con mi profesión, con mi trabajo. Esa es Natalia Telles. Tengo también una perrita que ya ha salido por ahí en algunos videos y ya por ahí también he compartido cómo llega Lía a mi vida. Y esa es Natalia Telles, una mujer como cualquier otra mujer que ha tenido la fortuna de poder poner un granito de arena pues en la justicia, en el sistema de justicia de este país. Gracias, maestra. Maestra, yo sé que de pronto las respuestas deben de llevar mucho contexto, pero ojalá y pudiésemos contestar, sí, para sacarle la mayor información posible. Porque le voy a decir por qué. Porque la audiencia me dice, Robert, estamos haciendo ya nuestro acordeón para ver por quién vamos a votar. Y entonces, entre más información demos de usted como candidata, pues la gente podrá decidir, porque al final la gente es la que decide quiénes van a llegar, hombres, mujeres, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué ser ministra, maestra? ¿Por qué? Bueno, aparte de una aspiración personal y muy válida, porque yo decido estudiar Derecho por el ejemplo de uno de mis tíos abuelos que fue juzgador, que hizo carrera judicial. Y yo desde que entro a estudiar la carrera de Derecho, mi objetivo era hacer carrera judicial. Yo nunca me vi en el servicio privado, en la iniciativa privada, en el derecho corporativo. Yo siempre, mi finalidad fue hacer carrera judicial. Y en ese punto, el escalafón, el escaño más alto de esta carrera es precisamente la Suprema Corte de Justicia. Y en este punto, hoy tenemos esa oportunidad de poder contender por ocupar este cargo. Y ello también siendo conscientes y objetivos de qué se necesita para poder ocupar este alto cargo, que es de los más importantes de nuestro país. Y en ese punto, pues yo considero que tengo la formación académica, profesional, tengo la experiencia,
tengo una carrera que me respalda, un actuar como lo exige la propia Constitución, que uno de los requisitos es gozar de buena reputación y fama pública. Siempre me he conducido con esta rectitud, con este profesionalismo, con ética. Nunca he estado yo envuelta en ningún escándalo, ni he accedido, y porque como la gente me conoce, ni siquiera se atreven a hacerme algún ofrecimiento que no vaya acorde a los principios que deben de regir a un juzgador y a un servidor público. Entonces, yo considero que cuento con todos estos requisitos, y además porque me parece una muy buena oportunidad para poder seguir aportando al sistema de justicia en México y poder realmente transformarlo desde adentro, desde una de las instituciones más importantes de nuestro país. Y en ese sentido, fíjese, le voy a cambiar la pregunta porque iba a otra, pero me gustó lo último que dijo. Si usted tuviese que hacerle dos críticas fuertes a la Suprema Corte de Justicia, a la Suprema Corte, que es a donde usted aspira, queda claro que está el Poder Judicial, ¿no? Y es muy grande. A la Claro. Suprema Corte. Es más, se la voy a poner más fácil. Uno, en general, al Poder Judicial, y una crítica fuerte a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué crítica sería? Me la pones difícil, pero a la vez fácil. Mira, al Poder Judicial en general, yo le hago la crítica sobre todo en los últimos años y los últimos 2 años, que ni jueces, ni magistrados, ni los secretarios, actuarios, ni los trabajadores en general del Poder Judicial tuvieron la capacidad de ser autocríticos y autorreflexivos. El Poder Judicial tenía muchísimos años sin tener una reforma y se había ido viciando en este tiempo los criterios, la forma de elección de jueces y magistrados, el cómo podían ir subiendo dentro de este escalafón. Y también en el sentido de justicia y humanista. Yo evidentemente sigo teniendo amigos, muy buenos amigos, gente también muy valiosa, que hoy también muchos de ellos están contendiendo para jueces, magistrados, que platicamos en toda esta dinámica que se gestó hace 2 años, que empezó realmente a trascender. Y me decían, es que sí estamos defendiendo derechos en cuanto a las prestaciones salariales, en cuanto a los salarios de los ministros. Y yo les decía, hay que ser objetivos. Sí, el Poder Judicial de la Federación, yo siempre lo dije, es un excelente patrón, te da muchas prestaciones. Lo cierto es que pues tampoco es encaminado al tener un tope salarial de los ministros a perjudicar a los trabajadores, y en ese punto nunca fueron lo suficientemente receptivos para poder entender esta parte. Hubo mucha ceguera de parte de los compañeros, y también había que ser objetivos en el sentido de, a ver, sí, es un derecho que tienes por contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, pues si tú realmente comparas los ingresos que tienen otros servidores públicos que tienen tu mismo nivel conforme al manual de remuneraciones, no tienen las mismas prestaciones que tú. Entonces, al no existir esta equidad, al no existir esta paridad, pues sí se convierten en privilegios, ¿no? Entonces, yo les decía, si todos ganaran lo mismo, entonces, pues sería justificado, ¿no? Hubo un amigo que me decía, es que lo que nosotros hacemos es más importante, ¿no? Yo le ponía el ejemplo de un secretario de acuerdos mío con él, y pues ganaba mucho más. Y le decía yo, es que no es que ustedes hagan un trabajo más importante. Aquí nosotros, en la tercera sección, pues resolvemos asuntos de anticorrupción en donde están en juego miles de millones de pesos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, cuando le digo eso, se queda así todo sorprendido, y le digo, es que no es que un trabajo sea más importante que el otro, tienen el mismo nivel.
realizan actividades fundamentales y en ese punto ustedes se están perdiendo. Aparte que pues el Poder Judicial se había cerrado mucho, no Sí. había muchos jueces, muchos magistrados que no recibían a los litigantes. Hay muchos que sí, también hay que decirlo. Los propios secretarios proyectistas, los secretarios de acuerdo muchas veces no querían atender a los ciudadanos, a los quejosos, a la gente que quería cuando menos platicar su asunto y que es muy importante escucharlos porque muchas veces el expediente, el papel no te da para ver esa trascendencia, ¿no? Ujú. Y bueno, eso sería mi crítica hacia los colegas. Y a la Suprema Corte me parece que pues también entró en un punto pues, de soberbia y de contradicción. El hecho de que ellos dijeran que no, ellos no tomaban decisiones políticas y sin embargo lo estaban haciendo conforme a sus ideologías, sus afinidades, pues me parece una postura y un discurso muy incongruente. Eso por una parte, y por otro lado, esta falta de sensibilidad y de acatamiento, yo entiendo que pues uno tiene, conforme va obteniendo un salario, un ingreso, va quizás adquiriendo otro tipo pues de compromisos, pero esta falta pues de acatamiento a lo que ya decía la Constitución, que no podían ganar más que el presidente de la República, pues me pareció una verdadera falta de congruencia y de sensibilidad con la ciudadanía mexicana. Y regresando a este punto en el que ellos dicen que no tomaban decisiones políticas, sino jurídicas y que la ley es la ley, bueno, pues ahí había una inconsistencia de discursos. Y yo también considero que hay que aceptar que la Corte, al ser una de estas instituciones que conforman el poder que se divide en tres, sí toma decisiones políticas o sí toma decisiones que impactan en la vida de todos los mexicanos. Quizás no a un plazo inmediato en algunos, sino a mediano o largo plazo, van a tener un impacto en la vida política, social, económica de los mexicanos. Entonces, sí necesitan llegar a la Corte y sí necesitan existir perfiles que sean conscientes de que toda decisión que va a ser tomada desde el máximo tribunal del Poder Judicial, el máximo tribunal de nuestro país, sus decisiones van a tener un impacto en la vida del pueblo de México. Y en ese punto necesitamos gente preparada, gente con una buena trayectoria, pero con esta visión y esta capacidad de poder ver más allá y cuál va a ser la afectación o el beneficio que se le va a dar a nuestro pueblo de México, ¿no? Perfecto. Sí, sí se toman decisiones políticas, sí, mucha política ahí. Es que miren, bueno, no, ahorita se trata de preguntar. Después lo platicaremos. Maestra, haciendo de lado a la persona, porque aquí no personalizamos nada, ni a nadie. Solamente nos vamos a su trabajo. ¿En qué Sí. concepto tiene a la actual ministra presidenta Norma Piña? Laboralmente hablando, para usted realmente es una buena presidenta, no fue buena presidenta. ¿En qué concepto la tiene ahora que ya va a salir? Pues me parece una muy buena juzgadora. En el tiempo que yo estuve dentro del Poder Judicial y que pues la conocíamos por su trayectoria, por su capacidad, me parece que hizo como jueza, como magistrada, un muy buen trabajo. Es una mujer con muchos conocimientos, pero me parece que ya como presidenta de la Corte tuvo muchas fallas. Me parece que sobre todo, digo, los 11 ministros actuales, bueno, ya ahorita quedan 10, pero los ministros, si de por sí ya tienen
ocupan un lugar que sí es también político y que deben, como ya lo dijimos, de tener esta visión. Mucho más lo debe de tener el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y me parece que, pues, que como esta representante de la Corte y del Poder Judicial, pues no tenía ella pues las herramientas o los conocimientos, o no sé si estuvo mal asesorada, y me parece que como presidenta de la Corte no ha tenido un buen papel, ¿no? Me parece que pues hubo mucha falta de esta formación y de esta virtud, de este entender qué papel estaba jugando ella como ministra presidenta de la Corte, ¿no? Y bueno, pues creo que nos quedó, a mi juicio, yo como persona, me parece que nos quedó a deber. Teníamos muchas esperanzas en que una mujer preparada pudiera hacer un muy buen papel como la primera ministra presidenta de la Corte, ¿no? Sí, y lejos, en este rubro, en este ámbito que se está comentando, maestra, lejos de estar mal asesorada, también creo que le faltó escuchar, ¿no? Claro. Pues lo confirmo, ¿no? Porque si no, no hubiese llegado a la reforma de la cual estamos platicando y de la próxima elección del 1 de junio. En esta línea, maestra, para no repetir errores, para no repetir ese tipo pues errores, hay que decirle las palabras como son, pues se cometen errores también. Claro. La o el candidato más votado va a ser el próximo o la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es así como está alineada esta reforma y esta elección. ¿Cuáles serían sus tres, no solo propuestas, sus primeras 3 acciones? Si es que la gente le da el voto masivo, obviamente, y usted llegase a ser la ministra presidenta, de llegar a ser la ministra presidenta, ¿cuáles serían sus primeras 3 acciones dentro de la Suprema Corte de Justicia? Y si no lo es, también, pues, ¿qué haría siendo ministra? ¿Sí? A ver, la primera pregunta, fíjate que nunca me la habían hecho. Pues de las primeras 3 acciones sería, pues, hacer una auditoría, a ver cómo está la Suprema Corte, una revisión exhaustiva en cuanto a finanzas, en cuanto a recursos humanos. Tendríamos que llegar también y que tendría que ser de manera inmediata, al reducirse el número de ministros, tendríamos que hacer, y la conformación y la forma de sesionar se tendrían que hacer de manera inmediata, pues el retorno de todos los expedientes de las ponencias, ¿no? En el tema, pues, laboral. Y una de mis propuestas, porque estoy convencida que justamente eso ha abonado a hacer una distancia muy marcada entre la ciudadanía y el Poder Judicial y los ministros, es pues hacer y nos veamos simplemente como ciudadanos, como servidores públicos, ¿no? Esas creo que son de las 3 primeras acciones que tendríamos que eliminar, principalmente por lo que representa esta reforma judicial y que es una exigencia genuina de nuestro pueblo de México. Si el voto no nos favorece en su mayoría y no llegamos como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues mis propuestas, y que esas, y con independencia si llegamos como ministros, presidentes o no, de todos modos, esas son mis propuestas, esa es mi línea de trabajo. En lo que creo es en el combate real a la corrupción, que pues, nos dejemos de simulaciones, que realmente terminemos con ese nepotismo, ese amiguismo, ese tráfico de influencias del cual padece profundamente el Poder Judicial y también muchas instituciones. Y en este punto, pues hay que trabajar en conjunto con el Tribunal de Disciplina, porque serán quienes
se encarguen de investigar y de sancionar en su caso a los servidores públicos que cometan estos actos de corrupción. Así que cero tolerancia a la corrupción. La otra de mis propuestas es que la justicia realmente sea cercana a la gente, que sea entendible, que sea accesible. Tenemos que dejar de usar este lenguaje tan rebuscado. Nuestras sentencias tienen que ser más sencillas, tienen que ser transparentes, se tiene que utilizar los medios electrónicos para que la gente sepa el porqué de nuestras resoluciones, qué estamos resolviendo. Y en ese punto creo que desde la Corte también podemos hacer mucho por esta falta de conocimiento de la ciudadanía, de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué medios tienen para defender sus derechos. Y en este punto, pues también desde la Corte empezar a informar, a permear dentro de la ciudadanía, porque hay mucha resistencia del gremio de que dicen, no, es que si todos los ciudadanos saben derecho, vamos a dejar de tener trabajo, lo cual a mí se me hace una verdadera mentira. Sino yo pienso que al contrario, si la gente sabe cuáles son sus derechos y a dónde tienen que acudir, pues más trabajo van a tener. Y también, pues usar estas herramientas, impulsar los medios alternativos de solución de controversias para también desahogar las cargas de los juzgados, de los tribunales. Y la tercera, que me parece sumamente importante y que es una de las razones por las cuales surge y se detona esta reforma judicial tan, pues, quizás tan radical, tan profunda. Pues, tan profunda, justamente, es que la Corte realmente esté abierta a la ciudadanía, que la Corte esté abierta para todos los mexicanos, no como está hoy en día, que está custodiada por no sé cuántos guardias, que la ciudadanía pueda llegar, puedan existir a estas audiencias públicas, puedan incluso hasta, ¿por qué no?, crear una oficina de atención ciudadana. Hace un momento me decían, bueno, pero es que eso es obligación de la Defensoría Pública. Bueno, pues los ciudadanos mexicanos, hay muchos mexicanos que desconocen que existe una Defensoría Pública, encauzar, encaminar hacia la institución, el procedimiento que deban de iniciar, ¿no? Porque incluso habrá muchos que se resuelven no dentro del Poder Judicial, sino en la administración pública, y que haya quien los pueda ir encaminando e ir informando. Y que en este punto, usando justamente los recursos que tiene el Poder Judicial, estas casas de la cultura jurídica que son muy onerosas para el Estado, para la ciudadanía, pues se utilicen de una manera pues positiva, para que nosotros como ministros podamos ir a otros estados de la República, sesionar allá, que la gente no se tenga que trasladar. Por ejemplo, cuando hay conflicto de comunidades indígenas o de las consultas y que se va a resolver por la Corte, pues caray, que la Corte vaya hasta allá, que resuelva y que los escuche, que haya estas audiencias públicas para poderlos escuchar y poder también palpar cuál es la problemática real, porque no es lo mismo decidir desde la Ciudad de México, viviendo en ciertas condiciones, a vivir la realidad de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, y que los pueblos originarios tengan que trasladarse hasta la Ciudad de México cuando a veces no tienen los recursos. Mejor que la Corte vaya allá, sesione y pueda tomar decisiones justas, decisiones que tengan un impacto positivo en la vida del pueblo de México y siempre pensando en el interés nacional, ¿no? Fíjese, maestra, que he escuchado mucho, y con esto no quiero decir que demerito esto último que usted comentó, al contrario, da gusto, que sean más itinerantes, ¿no? Jueces, magistrados, ministros, más itinerantes, que salgan, conozcan más, ¿no? Y me da gusto escucharlo. Maestra, para ya ir finalizando, me gustaría a ver si me permite hacer un diálogo Claro. más, ya ahora sí que menos de entrevista y más de diálogo, como de plática, más de charla. Maestra, de plano
¿no era indignante estos privilegios que sí se tenían? Que sí se tienen, claro. Claro que sí. Porque muchos colegas, muchas personas incluso se fueron a huelga, a plantón y dijeron, no, 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 no son privilegios, son derechos. Como plática, maestra. No, Sí, no, no es indignante eso, porque la totalmente, ciudadanía lo ve, lo vio. Usted totalmente, dígame. totalmente. Yo siempre lo dije. Mira, sí hubo mucha desinformación y hubo mucha, bueno, se utilizaron de ambas partes información y a veces se distorsionó. Sí, los trabajadores del Poder Judicial tienen muy buenas prestaciones, eh, pero también hubo, ahí se exageraron en algunas, ¿no? Yo, Maestra, ajá, maestra, con todo respeto, maestra, en verdad, usted tiene todo mi respeto. claro. Camionetas blindadas Mm. que se las quedaban, iPads que se las quedaban. Pero A qué ciudadano le vienen y le pintan la casa, le remodelan la casa? en ese Eh, punto estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo que voy es, la base trabajadora, la base operativa, los mandos medios, no tienen esos privilegios. pero tienen 2, Eh, 3 periodos vacacionales, tienen 3, 4 bonos. No, dos periodos vacacionales. Sí, los bonos, ahí no voy a discutir. Y claro que es indignante, yo siempre lo dije, no es posible que la brecha salarial entre un secretario proyectista y un juez, un magistrado, sea de 4 veces, ¿no? En lo que gana un secretario proyectista y no se diga el personal operativo. Sí. Eso siempre me pareció a mí pues una falta pues de equidad y también una situación que genera pues también resentimientos sociales y otro tipo de problemas dentro de la convivencia social, Sí. ¿no? Eso no lo voy a negar, las camionetas blindadas de los ministros, el servicio que los ministros en retiro todavía tienen, la, Maestra, no cargan ni su portafolio, maestra. Hay gente que les carga el portafolio. En verdad, es que no, sí, no, sí, sí, no es, miren, no es amarillismo, no es sensacionalismo, se llama realidad, pero muchas veces cuando uno habla de la realidad dice, no, es que te vas al amarillismo. No, no, eso no es no, no, sensacionalismo. no, Eso es lo que uno no. ve, pues, o sea, no le pueden decir, usted no está viendo a una persona con una camisa cuadrada cuando usted me está viendo con, o yo de una blusa roja. No, no, no queramos distorsionar las cosas. O sea, mire, dicen, ¿por qué la reforma al Poder Judicial? Pues por todo esto. Si realmente no hubiese pasado esto, no estuviéramos platicando usted y yo en este momento. Y qué bueno que sí ocurrió porque ya estamos platicando, nos estamos conociendo también. Maestra, muchísimas gracias por la entrevista, maestra. Este es su momento. ¿Qué número es? ¿En qué boleta está? Por favor, dígale a toda la audiencia cómo la pueden ubicar. Bueno, vamos a estar nosotros en la boleta morada. Yo estoy en la boleta morada, en los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy el número 31. Los invito a que participen este 1 de junio, que voten por los mejores perfiles y que nos puedan honrar con su voto de confianza, que Natalia Telles va a ser su ministra anticorrupción, que Natalia Telles va a hacer justicia por ustedes y que Natalia Telles va a llevarles la Suprema Corte de Justicia a su casa y que no se olviden de votar, que Natalia Telles es el número 31 y que soy su candidata. Muchísimas gracias, Roberto, y pues síganos en nuestras redes sociales, por favor, para que conozcan más del trabajo que hemos hecho, de nuestra trayectoria y de lo que hemos estado haciendo este periodo de campaña. Menciónenlas, por favor, maestra, menciónenlas. ¿Se las sabe sus redes? Estamos en X, como Natalia Telles Torres O, en TikTok como Natalia Telles Torres O, en YouTube como Natalia Telles TO, en Facebook, en la fanpage como Natalia Telles Torres Orozco, en Instagram como Natalia Telles Torres O. Y bueno, pues estamos aquí a la orden. Yo encantada de estar aquí y muy agradecida por dejarnos compartir con tu audiencia, Roberto. No, maestra, el agradecido soy yo. La intención es una, que la gente le conozca a usted, que la gente sepa de usted, sepa de sus posturas, de sus posicionamientos, de
en qué está a favor, qué está en contra, qué más o menos no le gustó, qué más o menos sí le gusta. Porque al final de cuentas, la gente es la que va a tomar la decisión. Así es. No hay más. Y tiene, nada más recordarle que tiene las puertas del canal de Soy Acapulco Noticias para cuando usted guste. Muchas gracias. Con todo gusto. Terminan hasta el finales de mayo, ¿verdad? No sé cuándo. La campaña se cierra el 28 de mayo y tendremos 3 días de veda y el 1 de junio esperamos que la gente vaya y participe. Es sumamente importante su participación. Pues si antes del 28 de mayo nos regala otra entrevista, maestra, para que nos platique cómo le fue platicando con la gente y todo esto, tienen las puertas abiertas. Mucho gusto. Claro que sí, con todo gusto lo vamos a ir coordinando para podernos conectar y poder compartir contigo y con tu audiencia. Vale. Muchísimas gracias, maestra. Que tenga excelente tarde. Cuídese. Hasta luego. Bye. Pues bueno, estuvo con nosotros la maestra Natalia Telles. Es la número 31 en la boleta para que, pues, si ustedes le convenció lo que la maestra les comentó el día de hoy, pues ahí está la información. Pues ahí estamos lo que se le preguntó a la maestra Natalia Telles. Pues sí, honestamente, indignante muchas cosas que ocurrieron ahí. Es grato escucharlo de una persona que diga, sí, indignante, pues claro que es indignante. Mucha gente no, pues estuvimos al pendiente de todo lo que se estuvo diciendo, pues en los foros, luego en los plantones o huelgas, no sé, ya no sé ni cómo decirle lo que intentaron hacer en el Poder Judicial, pero bueno, al final ustedes son los que tienen la última palabra, ustedes son los que tienen pues toda la decisión de quiénes van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si va a ser la maestra Natalia Telles o quien ustedes decidan. A final de cuentas, ustedes son los dueños de su voto, nosotros nada más preguntamos para que nos den información y ustedes puedan tomar la mejor decisión. Pues bueno.